Sí, muy bien. Si gusta apagar su micrófono para que no haya interferencia, doctor. Bueno, voy a presentar el tema de diabetes gestacional. Nuestro tema era, eh, incluíamos el equipo Jessica Ramírez y un servidor Pablo Cota, solo que mi compañera tuvo algunos problemas de conexión. Bueno, como definición, vamos a decir que la diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa que se desarrolla o se observa por primera vez durante el embarazo. Esto es importante ya que podría ser el caso que la paciente ya haya tenido diabetes mellitus desde antes y pues igual durante el embarazo, solo que específicamente la diabetes gestacional es solo por primera vez durante el embarazo. Una vez que se determina la gestación, se esperan 6 semanas para reclasificar el diagnóstico de acuerdo a los parámetros que se describirán a continuación. La importancia de reconocer las mujeres con diabetes gestacional radica más que nada en los riesgos de morbimortalidad perinatal, principalmente para el feto, pero puede presentarse también para la madre. La gran mayoría de las mujeres con diabetes gestacional son asintomáticas y solo la búsqueda sistemática de esta patología logra identificar a aquellas quienes la presentan. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la diabetes gestacional en una población refleja la prevalencia de diabetes tipo 2 de la misma. Es decir, que en países como Suecia, que tienen una baja prevalencia de diabetes tipo 2, la incidencia pues, en estudios poblacionales es menor del 2%, sin embargo en poblaciones de alto riesgo, como son los indígenas americanos Cree, hispanos y asiáticos del norte de California, se informan índices de prevalencia del 4.9 al 12.8%, lo que indica que la población en general de diabetes mellitus tipo 2 también es alta. En México se calcula una frecuencia del 6 al 11% de todos los embarazos y 50% de estas mujeres padecerán diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 años. En cuanto a la etiopatogenia, hay diferentes causas. Una de las principales es la sensibilidad a la insulina, que se encuentra alterada de manera dinámica durante el embarazo. Aumenta en el proceso de implantación embrionaria y después comienza a disminuir en el transcurso de la gestación. Algunos también son los cambios adaptativos de las células beta pancreáticas, la gluconogénesis hepática, que contribuye a la homeostasis de la glucosa durante el embarazo, y el aumento de esta refleja una disminución en la sensibilidad a la insulina en el tercer trimestre. Hay algunos cambios metabólicos que, junto con las alteraciones de la secreción de la insulina, los niveles altos de la gluconogénesis hepática dan como resultado una glicemia elevada. Se puede presentar como etiopatogenia también la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 y pues la etnia y la raza, que puede también influir en el origen de la diabetes gestacional. Algunas de las hormonas y receptores involucrados son la hormona del crecimiento placentario, la progesterona, el cortisol y la prolactina, así como la leptina. En cuanto a la fisiología, durante la gestación se producen cambios en los sistemas de la madre a todos los niveles, como son el cardiovascular, respiratorio y metabólicos, y en respuesta a la necesidad de mantener un equilibrio entre la madre y el feto, garantizando un adecuado desarrollo del mismo, pues en el metabolismo de la glucosa ocurren adaptaciones para promover el desarrollo fetal, manteniendo una nutrición materna adecuada. Los niveles de la glucosa en ayunas disminuyen, esto por efecto de dilución a medida que se incrementa el volumen de sangre de la madre, y se mantienen constantes en el segundo trimestre y se reducen más durante el tercer trimestre. El aumento de utilización de glucosa por la unidad fetoplacentaria también contribuye a la disminución de los niveles de glicemia en ayunas, y durante el periodo de aumento de la utilización de glucosa por unidad fetoplacentaria disminuye la sensibilidad a la insulina materna. También la gluconogénesis hepática materna y niveles de ácidos grasos aumentan para compensar los cambios. Los niveles de glicemia en ayuna durante la gestación son más bajos y los niveles postprandiales se elevan. Y por último, pues otros factores que pueden contribuir incluyen una secreción alterada de la insulina mediada por las células beta pancreáticas y una disregulación de la gluconogénesis hepática. Algunos de los factores de riesgo más importantes para
tener la diabetes gestacional son antecedentes de hijos con macrosomía, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión esencial o relacionada con el embarazo, antecedentes de abortos espontáneos y mortalidad inexplicada, antecedentes familiares de diabetes, obesidad, edad mayor de 25 años, antecedentes de diabetes gestacional, mujeres latinas de raza negra, estadounidenses de origen asiático o indios nativos americanos, y tener una glicemia en ayunas mayor de 85 miligramos por decilitro o una glicemia postprandial a las 2 horas de mayor de 140 miligramos por decilitro. Los signos y síntomas, pues la mayoría de las mujeres, como ya mencioné, son mayormente asintomáticas y se puede presentar un mayor riesgo de tener infecciones del tracto urinario, también una pielonefritis, bacteriuria asintomática y preeclampsia. En 10% de las pacientes hay un riesgo de polidramnios y también se puede presentar fatiga, polifagia y polidipsia, porque son síntomas un poco inespecíficos. En cuanto al laboratorio, se hacen 3 pruebas normalmente para detectar esta patología, lo que son la prueba de glucosa en ayuno o al azar, la OGTT, que es la Oral Glucose Tolerance Test, y la prueba de provocación de la glucosa. Si hay factores de riesgo detectados desde la primera consulta, se realiza directamente la OGTT lo más pronto posible, y si es negativa se repite entre las semanas 24 y 28 de la gestación. Las mujeres de menor riesgo se someten a una detección de diabetes gestacional con un protocolo de 2 pasos que ahorita voy a explicar, y las pruebas de detección pueden omitirse en mujeres de bajo riesgo. En cuanto al diagnóstico, se usa principalmente la glucosa plasmática en ayunas, si es mayor de 126 miligramos por decilitro, o si es al azar, mayor de 200 miligramos por decilitro. Confirmada mientras pruebas repetidas, esto es diagnóstico y descarta la necesidad de realizar pruebas de provocación de la glucosa. En cuanto a las pruebas de 2 pasos que mencioné que se hacen en las mujeres que tienen una media de riesgo, se hace primero la prueba de provocación de la glucosa, que es una glucosa en plasma de 1 hora después de una carga de glucosa de 50 gramos, y los rangos son de igual o mayor de 140 miligramos por decilitro. Se identifica más o menos un 80% de las mujeres con diabetes gestacional, y si es igual o mayor de 130, aumenta la sensibilidad a mayor de 90%. Después se hace la OGTT de 100 gramos. Si una mujer alcanza o excede el umbral de la prueba de provocación de la glucosa, se lleva a cabo este estudio y en ayunas en un periodo no mayor a 1 semana. La prueba se lleva a cabo después de un ayuno nocturno mínimo de 8 horas y después de al menos 3 días de una dieta sin restricciones, es decir, igual o mayor de 100 gramos de carbohidratos al día. Y la paciente debe permanecer sentada y no debe fumar durante la prueba. La prueba es positiva si se encuentran 2 de los siguientes niveles de la glucosa: una glucosa en ayunas igual o mayor de 95 miligramos por decilitro, después de 1 hora igual o mayor de 180, a las 2 horas igual o mayor de 155 o a las 3 horas igual o mayor de 140. Si un valor es anormal, se repite la prueba en 4 semanas y existe lo que es el protocolo de 1 paso, que es el que se hace inmediatamente si hay factores de riesgo que nos indiquen esta patología. Se realiza la OGTT diagnóstica de 100 gramos en ayunas tan pronto como sea posible, y si resulta negativa se repite entre las 24 y las 28 semanas. En el diagnóstico diferencial tenemos diabetes mellitus, polidipsia compulsiva, alteraciones hidroelectrolíticas y diabetes insípida. En cuanto al tratamiento, su intención es disminuir los efectos adversos que resultan de la patología y se basa en mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos normales. La elevación del tratamiento se basa en el autocontrol de la glucosa en sangre y no en el nivel realmente de la hemoglobina glicosilada. El objetivo de la terapia de alimentación es evitar comidas grandes y alimentos ricos en carbohidratos simples. La terapia con insulina es agregada si los objetivos no se obtienen con modificación del estilo de vida, y la eficacia y seguridad de la insulina lo han convertido en el estándar para el tratamiento de la diabetes gestacional.
En cuanto a los cambios de estilo de vida, pues es el tratamiento inicial. Se hace con una glicemia en ayunas de 126 miligramos por decilitro o menos y se puede realizar manejo con cambios de estilo de vida. La actividad física, que es para mejorar el control glicémico, se aconseja actividad aeróbica de intensidad moderada por 30 minutos al menos 5 días a la semana. Los carbohidratos, que es una disminución del consumo a solo 33 o 40% de calorías consumidas. Hipoglucemiantos orales como la metformina y la gliburida son las utilizadas para el tratamiento de esta enfermedad. La metformina se recomienda a dosis iniciales de 500 miligramos en la noche y la gliburida a dosis divididas de 2.5 a 20 miligramos y en algunos casos podrían ser necesarios 30 miligramos por día. Ya pasando a lo que es la insulina, es tratamiento farmacológico de elección y no cruza la placenta. Debe considerarse como primera línea en pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional antes de las 20 semanas de gestación. Su dosis inicial diaria es de 0.7 a 1 unidad por kilogramo, la cual se puede dividir de acuerdo con los requerimientos de la paciente. Se aconseja el uso de la insulina de acción rápida o de acción intermedia o larga duración. Y pues también se puede utilizar la insulina SPART, que ofrece mejor control glicémico. En cuanto al seguimiento, el tratamiento durante el embarazo se recomienda un lapso de 1 a 2 semanas para revalorar la evolución de la paciente y tomar decisiones del manejo. Debe evaluarse a la paciente cada semana posterior a la instauración del tratamiento y los parámetros meta son 95 miligramos por decilitro para una glicemia en ayunas y 140 miligramos por decilitro para la glicemia 1 hora postprandial o 120 miligramos 2 horas postprandial. Si los parámetros no son alcanzados, se deben adicionar nuevos tratamientos o modificación de la dosis. Después del parto, también hay una sensibilidad a la insulina que incrementa en el periodo posparto inmediato y regresa a la normalidad 1 o 2 semanas después. Debe suspenderse la administración de insulina en este periodo en pacientes con diabetes gestacional y en pacientes diabéticas tipo 1 o 2 que aumentaron requerimientos de insulina durante el embarazo. Puede reducirse la dosis inmediatamente y vigilar la concentración de la glucosa para ajustar las dosis. Debe suspenderse la administración de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y de hipolipemiantes durante la lactancia. En cuanto seguimos con el seguimiento, deberá reclasificarse a todas las pacientes a partir que cursaron con diabetes gestacional a partir de las semanas 6 postparto o a las 6 semanas, aplicando criterios diagnósticos para mujeres no embarazadas cada 1 o 3 años, de acuerdo con los factores de riesgo. Y los objetivos metabólicos después de padecer una diabetes gestacional son una glicemia en ayuno entre 70 y 95 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial en 1 hora menor de 140 y en 2 horas menor de 120. La nocturna sería de 60 a 100 miligramos. Que no haya cetonuria, que las glucosurias sean negativas, infecciones también negativas, y la detección de la hemoglobina glicosilada de 5 a 6%. Y en cuanto al pronóstico, pues se dice que aproximadamente un 70% de las pacientes que resultaron con diabetes gestacional evolucionan a diabetes tipo 2 en un lapso de 6 a 10 años. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, como ven, un tema muy corto, pero muy controversial todavía con el manejo de la paciente diabética. Porque a veces, estamos hablando a veces de las que debutan en su embarazo, no saben del estado prediabético, que puede ser en semanas como paciente diabética. Entonces, cuando detecten su glucosa en pacientes diabéticas de 90 a 120, deben manejarla como estado prediabético, ajustar dieta, ejercicio. Y si no se modifica la paciente y empieza a subir a 140, pues empezar a manejar como diabética. Aquí la gran variante es cuando toman hipoglucemiantes orales, y la única desventaja para ello es el segundo o tercer trimestre, que el paciente, el bebé, el producto puede tener bajo peso al nacer. Entonces,
durante el embarazo, pues es más recomendable tener manejo de insulina. Y ya como decía el compañero, valorando a la segunda semana ya de que tenga el cesárea parto y ajustar requerimientos calóricos y demás cosas, el paciente puede pasar a hacer, si es primera vez y adulta mayor, pues a hipoglucemiantos orales y tener control. Pero si es joven y presentó diabetes tipo 1, pues obviamente son pacientes que van a cursar con el control pues, de por vida con insulina. Es raro que después del embarazo, como hacía referencia, lleguen a la normalidad casi siempre. Yo creo de un 70, yo daría un 90% de que todas las pacientes o quedan como estado prediabético o son diabéticas. Casi ninguna regresa a estado normal. Eso, ya siendo ya diabéticas, no se quita. Se controla y se evitan complicaciones. Pero sí estar muy apegado a la paciente diabética, también como médico de primer contacto, que todas las causas que mencionó el compañero al principio del efecto etiológico están asociadas con infecciones. Entonces, cualquier tipo de infección que presenta el estado de la diabética y de la embarazada también se puede atribuir al descontrol metabólico. Entonces, por regla general, ver el patrón de infección que presenta la paciente, que muy frecuente es vía urinaria, luego vía digestiva y último vía respiratoria. Pero estar muy apegado a que si es esto, demostrar metabólicamente el incremento de la glucosa. Y le van a atinar, entonces prácticamente van juntas, van acompañadas para presentar este cuadro. Y el otro detalle que hay que ver con ellas es que cuando ya son diabéticas, son tipo 2, y se embarazan sin conocer, porque a veces la paciente desconoce algún síntoma de su segundo o tercer hijo, pasa inadvertida y el problema a veces se manifiesta ya hasta el tercer mes, 4 meses que ven la menorrea, como algo ya franco, algo evidente, y el riesgo pues latente sea ya el consumo muy acentuado de hipoglucemia, sobre todo para el bajo peso. Entonces es donde puede ser que la paciente presente esa complicación y termine con su embarazo, pero a finalizar. Entonces, la desventaja que hay mayor riesgo en cuanto al descontrol metabólico y peso en el producto a la que ya es diabética y sin conocerse el embarazo, sigue tomando sus hipoglucemiantes. Es el único descontrol. Pero ya de en fuera, sabiéndose embarazada, y si fuera regular, ya sabe que tiene el retraso de un mes, pues prácticamente hacer los estudios de prueba de embarazo, ¿verdad? El pie, famoso, para ajustar la marca de medicamentos y llevar a terminación favorable su bebé y no tenga complicaciones. Igual, como son pacientes de riesgo, la parte de prevención y eh, terapia para ellas es decirle 2, 3 niños a lo máximo y ofertarle la ligadura. Si tiene problemas, pues decirle a la pareja, ¿verdad? La vasectomía. Eh, y lo ideal, si el primer embarazo tiene muchas complicaciones, pues igual, hacer mención de que pues valorar la desventaja de tener otro segundo producto en 3, 4 años y con riesgo, ¿no? Y sabiendo aún eso, aún así luego por descuido, por rutina queda embarazada y pues ahí viene la complicación para el médico y tiene que actuar y defender. Entonces sí es una paciente de riesgo. Poder detectarla a tiempo el embarazo y ajustar los medicamentos cuando son conocidas como diabetes o debutan como diabetes tipo 1. Sería lo más importante en este caso de las pacientes. No sé si tengan dudas, preguntas. Bueno, perfecto. Entonces ya nos veríamos el viernes con el siguiente tema. Feliz, feliz día festivo de Puebla. Ok, bye bye.